tiene varios enfoques. Conócelos a través de Caleidoscopio. Con ustedes, Carla Izquierdo. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Caleidoscopio. Mi nombre es Carla Izquierdo y es un gusto estar con ustedes un jueves más. Quiero recordarles nuestras redes sociales, talleres.caleidoscopio@gmail.com. Ahí pueden hacernos llegar todas sus preguntas y todas sus propuestas para los temas que les gustaría que nosotros abordemos, o en Facebook también como Grupo Caleidoscopio. Les recuerdo que tenemos nuestro chat en vivo, nuestra línea telefónica 7258-5856 para que la gente que se anime a participar el día de hoy, porque además traemos un tema bastante interesante que he de confesar que durante estos días previos al programa del día de hoy traigo algunas dudas que ahí se las comentaré a mi invitada. Y les presento a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Alejandra Espinosa. Ella es terapeuta Gestalt y es capacitadora certificada de Mindfulness, ¿correcto? Sí. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, gracias. Ale, muchísimas gracias. Ya, Ale, es la segunda vez que estás aquí. Es la segunda vez. Aquí con nosotros. Te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y te reitero que este es tu espacio para el día que sí, gustes. Muchas gracias, estoy muy contenta, aparte que el tema va a estar muy padre. El tema va a estar muy padre, así es. El tema que vamos a abordar el día de hoy es comunicación emocional. Y esto como que da para muchas cosas, desde imaginarle el concepto qué significa. Sí, que bueno, la parte de comunicación siempre estamos imaginando solamente lo que nos enseñan, ¿no? Es emisor, mensaje y receptor. Correcto, eso ¿no? Que eso es como lo que queda y ya tú dices un mensaje, el mensaje llega de cualquier manera y la otra persona lo recibe. Y ojalá fuera así de sencillo en la vida diaria, ¿no? En realidad los problemas más graves en relaciones interpersonales es la falta de comunicación o la claridad cuando nos comunicamos. Cómo comunicamos y también cómo recibimos la comunicación. Entonces sí es un tema que da para mucho. Claro, porque mucha gente dice, o de pronto dice, el problema con mi pareja, en mi trabajo, con mis hijos, con mis hermanos, con mis amigos, es la falta de comunicación. O de pronto, es la falta de comunicación, pero de pronto dices, bueno, ¿y cómo le hago entonces? ¿O cómo es esto de la comunicación? O también la contraparte de yo tengo muy buena comunicación con el otro. Y ahí está interesante de pronto decir, bueno, ¿a qué te refieres con buena comunicación? ¿No? Porque ahí están como las ideas que podrían ser culturales, familiares y desde el mismo vínculo de pareja en donde, bueno, es que tengo buena comunicación cuando no discuto, cuando no me peleo, cuando me la paso sonriente y feliz. Eso es buena comunicación y yo creo que por ahí... Sí, creo que es el primer tema. Incluso voy a tener aquí mis notas porque es bastante información. Claro. Y me gustaría como hacer énfasis en los comportamientos cuando nos comunicamos, pero también voy a dar como herramientas muy precisas. Perfecto. Y me gustaría que la gente que nos ve y que nos escucha haga su propio diagnóstico, ¿no? Ajá. Un autodiagnóstico de cómo se están comunicando y quizás no se dan cuenta o no nos damos cuenta que de pronto cuando decimos es que parece que hablo en chino, pues no estamos hablando en chino, pero emocionalmente probablemente sí, porque la otra persona no nos está entendiendo nada. Entonces, en esto que hablas del comportamiento, hay 3 tipos de comportamiento. El comportamiento que es pasivo-agresivo, como lo que estabas diciendo, ¿no? Que de pronto no estoy de acuerdo con cómo me hablan, pero entonces yo sonrío y digo que sí cuando quiero decir que no. Evito cualquier conflicto y normalmente este tipo de comportamientos dicen, ay, qué personas tan tranquilas, qué personas tan buena onda, tan tolerantes y es muy aplaudido socialmente. El asunto y el problema con este comportamiento es de que generas muchos resentimientos. Que en algún momento salen a la luz y en algún momento explotas. Claro, que vas como ollita expresa, acumulando. Pero pareces muy buena onda. Entonces, como pareces eso, pues continúas porque la sociedad de alguna manera te va reforzando de que quedarte calladito está mucho mejor. Sin embargo, probablemente te desquitas por atrás o dices, ay, ¿no? Me está haciendo, y luego te dicen que eres hipócrita. Entonces es como dobles mensajes, pero finalmente es un comportamiento que normalmente te evita el conflicto con los demás, pero no te evita el conflicto contigo mismo. Claro, ¿no? Entonces, y ese es un problema. Puedo yo aparentar con el otro que está bien, pero yo ya estoy incómoda. Eso podría, quizá ahorita estaba pensando, hasta provocarme
dolores de cabeza, dolores de estómago, problemas intestinales, o sea, porque el hecho de que al otro yo no le diga lo que siento no significa que esto no tenga una repercusión en mí. Exacto, porque normalmente cuando hablamos en el plano de biodescodificación, que es los síntomas o la biología de las enfermedades, muchas enfermedades tienen que ver justamente con represión de los sentimientos y por lo tanto si yo reprimo mi sentimiento normalmente tampoco lo voy a decir. Entonces, muchas enfermedades están relacionadas con el comportamiento pasivo-agresivo. Otro comportamiento es el agresivo, ¿no? Y el agresivo creo que es como muy común, ¿no? Desafortunadamente es algo que se está dando mucho. Por ejemplo, nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México. El otro día iba manejando, eran las 6:15 más o menos de la mañana, y la gente ya se estaba peleando. Sí. O sea, despertando ya empiezan con estrés, ¿no? Y es entendible porque pues salimos rápido, hay mucho tráfico, tenemos como cierta incertidumbre saber si vamos a llegar o no. Y el comportamiento que es agresivo, pues gritar, patalear, aventarte el coche si estás manejando, si estás en una reunión de trabajo, probablemente el sobre reaccionar ante una situación que es pequeña. Y bueno, si nos vamos a grados como un poco más fuertes, pues esta cuestión como de agresión física quizás. Claro, de violencia. De violencia. Física. Y la violencia, bueno, conocemos que no solamente es física, también es psicológica, y de pronto solemos ser agresivos. Ese es otro comportamiento. Y el último comportamiento es el comportamiento que le llaman comportamiento de la comunicación no violenta, o lo que conocen como comunicación asertiva. ¿No? La comunicación asertiva es un arte que sinceramente ni yo lo he logrado, ¿no?, tener al 100%. ¿Qué significa la comunicación asertiva? Es alcanzar a ver mis límites, reconocer los sentimientos del otro y poder hacer un intercambio donde las dos personas estemos tranquilas pensando diferente. ¿Ok? Suena muy bien. Suena extraordinario. Ese es el ideal de la comunicación. Y hoy les voy a dar herramientas que son muy sencillas para conseguir con el tiempo poder tener esta comunicación asertiva, para que yo no me quede con las ganas de decir lo que quiero decir, pero tampoco lastime a los demás. ¿Sí? Al final les voy a decir como una frasecita que aquí tengo anotada porque no me la sé de memoria, de Buda, justamente de eso, relacionado con eso, pero lo vamos a dejar para el final. Entonces, estos son los 3 comportamientos y uno elige cuál va a utilizar. Que es pasivo-agresivo, que es el agresivo, y que es la comunicación asertiva. Así es. La comunicación asertiva sería como no sé si mediador, porque creo que no vamos hacia la parte de agresión, sino más bien a no quedarnos con esta insatisfacción. Exacto. Y poderla poner o poderla transmitir al otro, pero de una manera, pues no sé si tranquila se podría llamar, o a veces no es tranquila porque probablemente estamos enojados, pero sí equilibrada. Perfecto. ¿No? Y ser capaces de equilibrar nuestras emociones, y de ahí viene la comunicación emocional, como se llama el programa, porque nosotros estamos acostumbrados a comunicarnos desde el cerebro cognitivo, ¿no? Lo que conocemos como cerebro. Incluso decimos tantas veces lo mismo que ya ni siquiera nos detenemos a revisar si realmente lo pienso todavía. No, si lo estoy diciendo. No, es que mi marido es súper distraído, y quién sabe, en una de esas ya se enfocó más y ni siquiera me he dado cuenta de tantas veces que me lo repito. Este tipo de comunicación emocional es porque nos vamos a una rama como mucho más profunda, que es el cerebro límbico o el cerebro emocional. ¿Cuál es la diferencia? Que utilizar nuestras emociones para comunicarnos es un arma de doble filo. Si no sabemos regularlas, podemos ser o tener un comportamiento muy agresivo. Pero si sabemos regularlas, podemos utilizar o tener un comportamiento asertivo. Correcto. Entonces vamos a hablar de las emociones, justamente de cómo me puedo comunicar, pero para eso necesito reconocer mis emociones. Mis emociones. Y también reconocer y ser abierto a las emociones de los demás. Porque mis emociones no son iguales a tus emociones. A pesar de que son 5 emociones básicas, depende del autor, ¿no? A pesar de que son esas, tú no las vives igual que yo, ni las sientes en el mismo lugar. Entonces, el reconocer mis emociones, saber lo que yo espero y también reconocer lo que tú podrías esperar, eso me va a ayudar mucho a ser asertivo. Reconocer mis emociones y poderlas transmitir al otro, y reconocer que el otro puede tener esta misma emoción que yo, pero la está viviendo y la está expresando de una manera diferente. Así es. Un poco de tolerancia ahí viene implícito. Creo que tiene que ver con tolerancia, pero me gustaría más utilizar quizás el concepto, Carla, como apertura. Reconocer que la otra persona es diferente a mí, y entonces no pensamos lo mismo y no sentimos igual. O si he tenido tristeza y tú también has tenido tristeza, no sentimos tristeza de las mismas cosas.
Y eso depende de nuestras vivencias y depende de muchos factores anteriores. Ni de la misma manera, a lo mejor. Exacto. Y la tristeza, yo te puedo decir, yo cuando estoy triste me puedo salir a caminar, ¿no? Así es. Y busco música para relajarme, o quizá alguien puede decir, yo cuando me siento triste lloro y no quiero salir y me quedo acostadito en la casa, versus otra persona. Dice, salgo a trabajar todo el tiempo, Okay, ¿no? okay. Para olvidarme. Cada quien reacciona diferente. Y creo que eso también nos ayuda a podernos comunicar de manera diferente. Ok, muy bien, muy ¿Sí? bien. Entonces, estas 5 emociones, ¿cuáles son? Ajá, es la alegría. No, es un Ok. poco, siempre pongo el ejemplo de la película de Intensamente, ¿no? De Intensamente, que de hecho hasta una de la publicidad que manejamos para sí, el de la programa publicidad, sí, claro. del día de hoy sacamos una Ajá, alusión. es alegría, enojo, Ok. tristeza, miedo, y ahí le pusieron desagrado, pero en realidad es asco. Es Asco. 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 Ok. Es una emoción socialmente no aceptada, pero las emociones normalmente llegan, no es algo que puedas controlar. O sea, cuando tú claro, te das cuenta, las sientes. Ajá, y se sí. sienten en el cuerpo. Si eres un poco observadora y reconoces tu cuerpo, las sientes en el cuerpo. No es que digas, no estoy triste. Cuando menos te das cuenta, ya estás triste. Claro. Y lo sientes en el cuerpo. El cuerpo está relacionado con el cerebro Con emocional. cerebro emocional. Entonces es como esta parte donde puedo yo tener miedo y a lo mejor, no sé, hasta mis pupilas se dilatan un poco, tengo erizada la piel. Frecuencia ¿no? cardíaca, por Frecuencia ejemplo, asciende. Ajá. Entonces, si yo reconozco estas emociones y yo reconozco en mí dónde las siento, va a ser mucho más fácil expresarme. Porque si bien no podemos controlar cuando están ahí, sí podemos regular qué hacer cuando las tenemos. Ajá. Lo que te decía de la emoción del asco, que es una emoción que no tenemos contemplada como una emoción básica, pero yo sí la integro, porque cuando tú ahorita yo te digo, imagínate el pollo echado a perder, automáticamente te dan ganas de vomitar, o sea, no lo puedes evitar. Ajá. Sí. Ese tipo de emociones, si yo reconozco dónde las siento, entonces voy a poder saber cómo regularlo, porque el cuerpo lo siente, manda, digamos que un mensaje al cerebro emocional, y el cerebro emocional al mismo tiempo manda otro mensaje diciendo, ¿estamos tranquilos o estamos en peligro? Pues este reconocimiento es, digamos que muy importante para una buena comunicación. Perfecto. Alegría, tristeza, Enojo, miedo y asco. y asco. Ok. Van a encontrar, o sea, cada literatura, y hay muchos autores que hablan de 7, pero estas, desde mi punto de vista, es las que podemos abordar y que se incorporan de manera directa con el cerebro emocional. Que además esto, ahorita lo estaba, yo trabajo con niños, mucho con niños, lo estaba como pasando un poco a la importancia, o sea, si esto de pronto como adultos nos tiene con algunas dificultades, esta propuesta me parece extraordinaria para los niños pequeños, que ellos no tienen como todavía este filtro, ¿no? De me voy a aguantar y no te voy a decir, sino más bien ellos lo hacen, ¿no? Y te muestran la tristeza, porque lloran, ¿no? Porque a veces hasta esta falta de vocabulario todavía a determinadas edades tiene el camino, es como la vía regia, ¿no? De las emociones, pero no, claro, pero tampoco dejar así que salgan al natural, ¿no? Sino ir como modulando esta. Ir modulando, porque si yo dejo que salgan al máximo y no sé regularlas, entonces lo que pasa es que normalmente el cerebro cognitivo y el cerebro emocional van equilibrados, ¿no? Okay. Si se equilibran los dos cerebros, entonces es lo que llamamos que una persona tiene inteligencia emocional. Pero si se me sobrepasan, que le llaman inundación afectiva, si de pronto estoy sintiendo muchísimo coraje o muchísima tristeza, se apaga el cerebro cognitivo, entonces o me pongo a llorar sin parar, o me pongo a pegar en una pared, me lastimo, es como si una parte se apagara, entonces ya no hay razón, o huyo o ataco. Ok, ¿esto cómo se llama? Inundación afectiva. Inundación afectiva. Y no es que todo sea, no me gusta hablar como de generales ni radicales, porque finalmente, bueno, tú sabes esto, tú también eres psicóloga, y sabemos que no podemos encasillar, ¿no? Pero sí podemos decir que, por ejemplo, los hombres, se da mucho que cuando empiezan a sentirse atacados, por ejemplo, en una relación de pareja, cuando empezamos a criticar, automáticamente lo que hacen los hombres o bien es atacar o se van. La inundación afectiva nos puede dar tanto a hombres como a mujeres, pero se da mucho más en hombres. Eso sí, es como una respuesta. Es como una respuesta. Sí, que bueno, en la práctica escucho muchas veces y me dejó hablando, ¿no? Me dejó hablando sola y se fue, claro. Y lo que sucede es que se apaga el cerebro cognitivo, yo ya no sé qué hacer, me duele.
Que te bloqueas en esa parte. Te bloqueas y literalmente te duele el cuerpo, te duele algo y pasa al cerebro emocional y dice, o me voy o ataco porque me está doliendo. Y para eso los hombres son más sensibles en general que las mujeres. Claro, sentirse criticados. Tienen de manera más... Tiene como estas dos alternativas muy marcadas, ¿no? Así es. O ataco o me voy. Quizá las mujeres podríamos oscilar más entre un poquito más de drama, un poquito más a veces sí atacar, pero de pronto retrasar. Nosotros como que podemos jugar un poco más. Sí. Y para ellos es... Exacto, sí. Incluso una mujer, por ejemplo, se da más que nos queramos quedar en el conflicto, pero también tenemos inundación afectiva, solamente que tenemos la necesidad de darle muchas vueltas al asunto. Muchos hombres llegan a consulta y dicen, es que yo no entiendo, si ya lo hablamos 3 veces, ¿por qué quiere hablar una quinta? Oye, es que se me olvidó decir también, oye, por cierto, ¿no? Ahora que tuvimos esta conversación, les digo, es que justo a diferencia de los hombres, las mujeres, cada vez que estamos dándole vueltas al asunto, estamos integrando la información para irnos sanando. Hay una razón yo también hay una razón. En el consultorio sí es que a ella le gusta hablar, así ya me dicen, es que ella solo quiere hablar y yo ya no quiero hablar, porque, y lo he escuchado, ¿no? Porque hablar no resuelve nada, así de pronto llegan, es que ella quiere hablar, yo no quiero hablar, porque sé que en ese momento no se va a resolver nada, y entonces prefiero irme. Y ella dice, es que no me escucha, es que no quiere hablar, y entonces empieza como a incrementarse un poco más la discusión o la diferencia. Exacto, y ahí viene como justo el siguiente tema que quiero tocar, que es como la parte del conflicto, ¿no? Hay una investigación muy, muy interesante que se hizo en una universidad en Seattle, me parece. El psicólogo que la hizo se llama Goodman, se apellida Goodman, y lo que hizo fue observar como un microscopio emocional. De varias parejas, entraron a varios experimentos, incluso el laboratorio se llama Laboratorio del Amor. Laboratorio del Amor. Y entre los hallazgos que encontró fue que, por ejemplo, no existe una relación feliz si no hay algo de desacuerdo. Yo puedo decir, ¿cómo? O sea, entonces el conflicto es parte de la felicidad. No necesariamente el conflicto, pero si somos tan diferentes tú y yo, y si mi esposo y yo somos tan diferentes, entonces de pronto puede haber desacuerdos, y eso sería lo normal, lo natural. Si no hay nada de conflictos en una relación de pareja, dice Goodman, hay que preocuparse. Porque probablemente hay muchísima separación afectiva. Por supuesto, o sea, estarías hablando como de una falta de vinculación de alguna manera. Exacto, ¿no? Porque ni siquiera con tu mejor amiga, ni con tus hermanos, ni con un familiar que esté tan allegado, ni siquiera con nuestros padres. Somos iguales, ni pensamos igual. Claro, yo alguna vez, ahorita que mencionaste esto, alguna vez leí una frase que también Freud, queriendo como manejar esta parte, dice que cuando los dos llegan siempre a acuerdos, alguno de los dos está pensando por el otro. O sea, aguas, porque de pronto también esta ausencia de conflictos te hace decir, estoy extraordinario. Exacto. Y no necesariamente. No necesariamente. Incluso algo que hizo Goodman, que fue como el principal, que todo el mundo dijo, ¿cómo le hace? Que con 5 minutos viendo una pareja cómo discutía, con el 90% de probabilidad de éxito, él te podía decir si vas a seguir junto con la persona o se iban a separar o divorciar. Y entonces de ahí sacó algo que se llama el apocalipsis, ¿no? Del conflicto, ¿no? Del conflicto, Y son 4 jinetes, ¿no? 4 jinetes del apocalipsis. El primero es la crítica. Y aquí empieza el diagnóstico, que invito a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, hagan un diagnóstico. Por ahí ya vi que alguien, si me permites. Sí, claro. Ale, ¿puedes subirlo tantito para verlas de arriba, por favor? De pronto empezaron a escribir y yo no había visto. Sí, ya se nos juntaron. Ahí está, perfecto. María Teresa Izquierdo, saludos, conectada, buen tema, muchísimas gracias. María Teresa, muchos saludos. A mí me pasa eso, ¿cuál sería una solución? De repente hasta me duele la cabeza e inclusive el cuerpo, que eso es la invitación que tú haces, primero como registrar, ¿no? También, ¿qué me está pasando? Si yo empiezo a registrar las manifestaciones corporales que estoy teniendo, ¿puedo ir definiendo mi emoción? Puedo ir definiendo mi emoción, y si yo logro detectar dónde la siento, automáticamente me viene información donde he podido regularlo en otro momento. Si yo detecto que me estoy sintiendo triste y lo siento en el pecho, por ejemplo, y me doy cuenta, y no trato de resistirme al sentimiento, sino me doy cuenta antes de hablar, antes de reaccionar, me doy cuenta,
el cerebro es tan maravilloso que te manda información cuando otras veces has estado triste y has podido salir adelante. Ok. Pero si yo me dejo invadir con esta inundación afectiva, más bien el cerebro me va a mandar información de todas las veces que he agredido a los demás, o que me he puesto súper mal, o que he reaccionado, o que he lastimado. Que eso podría verse cuando alguien en una discusión está ya como tan apasionado ahí que cada vez está sacando más. De ahí y las empieza historias. a alimentarse. De ahí las historias, Carla. O sea, cuando dicen, es que me sacaste todo el historial de todas las peleas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Okay. Porque, ¿qué es lo que hace el cerebro? Nos empieza a mandar toda la información de todas las veces que me he sentido triste en relación a ti. Me he sentido enojada y entonces enojada. Y ahí mi memoria se activa entonces en automático y se apaga la razón, Okay. el cerebro emocional se activa más y te empieza a mandar toda la información de todas las veces anteriores que te has sentido similar con esa persona. Perfecto. Se apaga el cerebro cognitivo y el emocional está a todo lo que da. A todo lo que da. Así es. Y una explicación neuronal de todo. Exacto. Hay una razón, no es nada más. Exacto, porque a veces el no saber, ¿no? El no tener esta información hace que nos tomemos las cosas muy personales y tiene que ver con una parte de neurociencias, tiene que ver con una parte neurológica, además de psicológica. Entonces, lo que te comentaba de los 4 jinetes es justamente revisar este diagnóstico ahorita que nos preguntaban cómo hacerle. Vamos a hablar un poquito de eso. Primero es la crítica, ¿no? Que es como muy claro que es la crítica. Son los juicios. Si yo te digo a ti, Carla, es que creo que eres una muy mala persona por la manera en que te comportaste, te vas a sentir criticada porque de inicio te estoy poniendo un juicio de valor. Eso automáticamente ya genera una resistencia. ¿Ok? Ese es como un distanciamiento. El segundo es el menosprecio. Y el menosprecio es mucho como esta parte sarcástica, ¿no? Que así como, ay, sí, claro, como tú haces todo en la casa y con el tono. Y no hay nada que lastime más al cerebro emocional o que afecte a nuestra fisiología que alguien que amamos nos menosprecia. Incluso el menosprecio es un poquito con sarcasmo. O sea, con sarcasmo, como de esas cosas como suavecitas, pero que te lastiman un montón. Ahí cuando la pareja dice, es que ella me da en donde sabe que me duele, ¿no? Me tocó exactamente el punto y duele muchísimo. Entonces, digamos que de los jinetes este es como el más peligroso. El más peligroso. Porque parece muy suave, pero en realidad estoy tocando una fibra bien sensible de la persona. Claro, sobre todo porque es ese alguien con quien yo tengo un vínculo afectivo. Exacto. Y entonces si esta persona cree esto de mí o me está tratando así, pues es extremadamente doloroso versus me lo diga alguien en la calle que no conozco, que puede ser incómodo, pero que digo, bueno, la vida quizá lo vuelva a ver, ¿no? Sí, porque hay un vínculo justamente afectivo y no es algo que esperas de alguien que te ama, ¿no? O donde hay un vínculo donde yo amo. El siguiente es la parte del contraataque, ¿no? Que es la violencia que hablamos hace rato, ¿no? Sin más explicación. Y la otra es la retirada, que también es violencia. ¿Qué pasa si de pronto yo quiero hablar con alguien y se pone el periódico aquí, ¿no? Enfrente y ni siquiera te voltea a ver? Que es como dicen la ley del hielo, ¿no? Sí. O sea, no te hablo y eso también es violencia. Si están esos jinetes presentes, resultado, no hay comunicación y no hay solución. Entonces, si nosotros en nuestra dinámica cotidiana con nuestra pareja hacemos este análisis, esta reflexión, ¿podemos identificar alguno de estos 4 jinetes? Podemos identificarlos, y yo creo que sí es fácil de identificar cómo nos estamos comunicando y si de pronto decimos, yo no sé por qué nadie me quiere escuchar o yo no sé por qué se va cuando hablo, probablemente estoy haciendo uso de alguno de estos y no me doy cuenta. Y cuando digo que no hay solución es que si están los 4 y yo no modifico mi manera de comunicarme, es muy probable que el mensaje no llegue como yo quiero que llegue, ni que obtenga lo que quiero obtener de los demás. Obtener en el buen sentido, no desde el sentido de la manipulación, sino que la otra persona comprenda lo que yo estoy requiriendo, necesitando. Perfecto, muy bien. ¿Sí? ¿Me permite seguir leyendo? ¿Me subes tantito otra vez, por favor, Marco? Un poquito más. Ahí. Mariana, presentes, doctora Carla, un gusto escucharla, siempre con sus temas, y este tema hay que aprenderlo muy bien. Muchísimas gracias, Mariana, por tu comentario. Rubén, qué interesante tema. Julieta Guerrero, hola, doctora Carla, qué gusto, esperando como siempre sea jueves a esta hora.
Felicidades, un saludo desde Nuevo León. Muchísimas gracias, Julieta, por seguirnos y por estar participando, Julieta. Tomando nota, ella ya empezó a tomar. Sí, yo también, interesante, Julieta, interesante. Mi blog también estoy tomando nota. Diana Garduño, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo irlo haciendo? Ahorita lo vamos a platicar. Ok, Rubén, es muy importante poder leer el lenguaje no verbal. Te puede decir mucho más que lo que se dice, ¿no? Ok, bien. El lenguaje no verbal es básico y no necesitamos, parte de lo que yo he estudiado es el comportamiento no verbal de las emociones, pero afortunadamente no necesitamos ser psicólogos ni nada por el estilo, solo necesito estar observando y estar presente para dejar de escuchar las palabras y empezar a escuchar con el corazón, que va a ser algo que vamos a hablar más adelante. Más adelante. Perfecto. Muy bien. Monse, saludos, Carla, excelente tema. Monse, un gusto saber que estás aquí siguiéndonos. Te mando muchísimos saludos a tu familia también. Espero que tu esposo se encuentre bien. Y un abrazote para tus pequeñines. Rubén, hola Carla, felicidades por la invitada, muy interesante. Muchísimas gracias. Rubén, María Teresa, me siento identificada. Tendré que ver las dos. Tendré que ver a las dos para que platiquen. Tendré que ver a las dos para que platiquen con mi marido. Ok. Muy interesante. Acá con Ale, ahí, ahorita pasamos los datos. María, conectada, muchísimas gracias. Desde YouTube, Luna Mancilla. Hola Carla, muy buen tema, saludos, muchísimas gracias. Adriana, pero ¿qué ir haciendo paso por paso? Ahorita lo vamos a checar. Ok, Estela Camacho, hola, saludos a todos, excelente programa. Muchísimas gracias. Pues ya la gente está preguntando, porque claro, es un tema que vivimos de manera diaria, ¿no? Gabriela Flores, ya pude conectarme. Un gusto Gaby, que ya estás aquí conectada. Pam Rodríguez. Ale era mi terapeuta, saludos. Saludos a Pam, claro que recuerdo a Pam. Muchos saludos, Pam, qué gusto que estés conectada y viendo aquí a Ale. Estela Camacho, Alejandro es un excelente terapeuta y coach. Muchas gracias. Corazoncito. Estela. Gracias, muchas gracias. Ahorita vamos a ir justamente esta parte del diagnóstico, porque es importante para que nosotros podamos detectar qué puede estar fallando a la hora de comunicarnos. Pero vamos a pasar como a qué podemos hacer para empezarnos a comunicarnos. Perfecto. Hay algo que se llama principios de la comunicación eficaz. Y son 3 pasos, pero yo de mi cosecha voy a agregar uno más. Uno más, 4. Cuatro pasos. El primero, que es de mi cosecha, porque esto es de Marshall, se llama así el psicólogo que lo inventó, digamos. El primer paso que yo pondría, que no es de Marshall, es de Alejandra Espinosa, es la presencia. Ok. ¿No? Estamos en una época sin querer pelear contra ella, porque creo que parte de pelear es lo que nos causa mucho estrés, donde nos cuesta trabajo estar presentes, porque incluso los medios de comunicación ya no invitan ni siquiera a que hablemos por teléfono. No, es puro texto, única. Algunas veces podrás hablar por teléfono, incluso digo yo, no es algo que me encante, pero tengo pacientes por Skype fuera de México, ¿no? Que funciona para algunos casos. Entonces de pronto nos empezamos a alejar y de pronto estamos las dos en casa y a lo mejor te digo, Carla, y estás con el celular porque necesitas contestar porque no te dio tiempo de contestar los mensajes antes. Entonces algo que ayuda muchísimo para estos principios es estar completamente presente. ¿Qué significa estar presente? No solamente que no hagas nada más que escuchar. Y ahorita vamos a hablar cómo escuchar con el corazón. Significa poner la mayor parte de mi atención en lo que tú estás diciendo. Y si no tengo tiempo, entonces te digo, ahorita no tengo tiempo, pero en algún otro momento nos juntamos a hablar. O sea, la presencia sería como el primer punto. Realmente estar ahí con el otro, o sea, estar para el otro. Estar para el otro. Y también pedirle al otro que esté presente. Y si te dice, ahorita no puedo estar presente porque aparte todavía estoy súper enojado, bueno, no. Tómate tu tiempo porque necesitas estar presente. Y estar presente enojado es lo mismo que no estar. ¿Por qué? Porque está en la inundación afectiva. ¿Ok? Ese es como el uno. Estar el uno para el otro. Estar el uno para el otro. Claro, porque ese ratito que mencionabas, esta parte de la ley del hielo. Yo decía, ahora la gente o los jóvenes dicen, me dejó en visto, ¿no? Ni siquiera me están contestando. Eso es muy común y es algo que he escuchado últimamente en las sesiones, ¿no? Me dejó en visto y eso me hizo sentir de tal manera, ¿no? Abandonada, no tiene ninguna atención conmigo. Y eso va generando resentimiento cuando en realidad no sé qué está pasando del otro lado. Pero sin embargo hacemos fácilmente historias. ¿Por qué? Porque ya tocaron al cerebro emocional.
Ok. Y probablemente si yo tengo una historia donde no me han hecho caso por mucho tiempo, o la gente no me hace caso regularmente, me dejan en visto y para mí va a ser un dolor más fuerte que alguien que no tenga ese problema. Claro, que ahí influye mucho esto que mencionas de la tecnología, cómo de pronto nos ha vuelto a todos como con una necesidad de respuesta rápida, o sea, inmediata, de tal manera que ya lo mandé y estoy viendo si no me ha visto, no, ya se conectó, que eso pasa también mucho en las dinámicas de pareja. Es que ya vi que está conectado, pero ni siquiera me ha visto, y eso se traduce como un me está ignorando. Me está ignorando, por ejemplo. Me está ignorando, o ya me vio, pues todos estos indicadores además de la tecnología. Ahora sí, ya sé que llegó, ya sé que lo leyó, y ahora no, es peor. O sea, si antes era feo que lo veo conectado y no me contesta, ahora lo veo conectado, ya lo vio y no me contesta, pues aún es más complicado. Yo tengo ahí, conozco a alguien que dice que me pareció buena el comentario, se me hace muy acertado. Dice, es que si me mandan un mensaje, yo asumo que no es importante. O sea, que tengo tiempo, y no importante de no lo voy a ver, sino de que tengo un lapso de tiempo para poder contestar. Para poder contestarlo, claro. Que no tiene que ser inmediato. Si alguien me quiere contactar de manera inmediata, me va a llamar. Y entonces, esto que él me comentó me pareció muy bueno, pero estamos acostumbrados en lo cotidiano de lo tiene que ver, o sea, y ya. Exacto. Porque además, hasta la tecnología nos ha llevado un poquito esta presión de la hora en la que lo estás mandando y la hora en la que lo están viendo, y eso creo que sí altera. Altera porque lo traduces de acuerdo a tus propias heridas, ¿no? Cada quien lo va a traducir de acuerdo a lo que le ha dolido a lo largo de su vida. Y creo que esto que dices está relacionado con estar en presencia, o lo podría relacionar como el primer paso, porque no solamente es la cuestión de estar en presencia, sino quizás formar acuerdos, ¿no? Okay. Si tú, por ejemplo, con la gente, sobre todo con la gente que tienes un vínculo emocional o con la gente que tienes mucha confianza, ¿qué te parece si los temas relacionados con practicidad, dónde nos vemos, a qué hora nos vemos, ¿no? Para ponernos de acuerdo de cosas sencillas, podemos utilizar los mensajes. Pero lo que sea importante, hay que hablarlo y hay que darnos el tiempo para vernos. Si es en 1 o 2 semanas, no importa, pero que los dos estemos presentes y los dos estemos de acuerdo que ese tipo de temas se trabajan aparte, o sea, ¿no? Se forman aparte. Claro. Creo que es una buena manera, que es relacionado con lo que tú comentas. Okay. Esa es la primera y era de mi cosecha, ¿no? De Ale. Presencia. Ajá. Segundo, bueno, sería primero de Marshall Rosenberg, sustituir todo juicio por observación objetiva. ¿Qué significa eso? Normalmente cuando vamos a comunicar algo, lo primero que viene es la queja, ¿ok? Y la queja trae crítica, que es justamente uno de los jinetes. Entonces, sustituir significa describir lo que está pasando. ¿Ok? Si, por ejemplo, tú y yo nos quedamos de ver aquí, en la estación, a las 3:30, y tú no llegas, yo te podría decir, ay, Carla, ¿cómo es posible que no llegues? Qué falta de respeto. Entonces, eso es una queja. Y eso es una crítica. Y te puedo decir también, ¿no? Como la parte de describir en vez de juzgar. Carla, nos quedamos de vernos a las 3:30 y son las 3:40 y apenas llegaste. Estás describiendo lo que sucedió. Y puedes decir, es lo mismo. No, no es lo mismo. Y no lo recibimos igual. Entonces, es sustituir el juicio por describir lo que sucedió. ¿No? Tal cual. Saliste, entraste, llamaste, todo, sin poner nada más, solo describir la situación. Cuando haces eso, automáticamente la gente se abre. Claro, porque no lo sientes como una crítica, como una ataque. Exacto. ¿Okay? Esa es como la primera. El segundo tiene que ver con decir lo que sientes, ¿no? Cuando llegas más tarde, esto me hace sentir poco atendida. Entonces no estoy diciendo, tú me haces sentir desatendida, tú eres muy grosera conmigo. Solo estoy diciendo cómo me siento con eso que describí. Esa es la segunda opción. Bueno, el segundo paso. Y el tercer paso es decir lo que siento, pero también involucrarte, ¿no? El que llegues más tarde me hace sentir así y no sé qué pase contigo, no sé tú cómo lo vives. Y quizás agregar, si quieres, ¿qué te gustaría que pasara la siguiente vez? Me gustaría que la siguiente vez igual quedáramos a esa hora y los dos cumpliéramos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, repitiendo, como la primera es como sustituir, ¿no? La parte del juicio por describir. Por la descripción. La segunda es decir, ¿cómo te sientes con eso que estás describiendo? Y la tercera es cómo te sientes, pero también involucrarte y quizás, si quieres, decir qué es lo que te gustaría que hubiera pasado. Poner otras opciones, otras alternativas. Exacto. En ningún momento estamos diciéndole al otro qué hacer. Claro, que además eso era justo lo que te iba a decir.
dar un abanico de posibilidades le permite al otro, me está dando a elegir y puedo yo entonces elegir A, B, C. Ya me estás imponiendo lo que ahora resulta que quieres que yo haga para ti, ¿no? Incluso el tercer paso es básico, porque una cosa es decir, te pido de favor que la siguiente vez si llegues temprano, es más bien, me ayudaría mucho que quedemos bien a una hora, ¿no? Para que seamos puntuales. Claro. ¿Sí? Entonces estamos diciendo seamos, pero al final te doy la oportunidad de elegir si quieres o no hacerlo. No te estoy diciendo que tienes que llegar la siguiente vez de esa manera. Ya lo sientes como una imposición. Ya no lo sientes como imposición. Eso también es una escalada en las charlas, ¿no? Cuando se está dialogando sobre algún tema, porque parecería que uno empieza a dialogar y traes como la espada y el escudo así, ¿no? Espada desenvainada, ya estás preparado como para defenderte. Claro, y si te fijas, si tú utilizas estos pasos incluyendo la presencia, te estás dando la oportunidad de decir lo que pasó, también decir lo que sientes y lo que te gustaría la siguiente vez. Claro. No te estás quedando con nada. Esa es como la parte de los principios de la comunicación eficaz. Perfecto. Sí, pero también hay otra manera, ¿no? Que son como los 6 puntos clave, digamos, para poderte comunicar asertivamente, y son con las iniciales O-L-A-C-E-E. Como si dijera hola, sin H, y luego C.E.E. Perfecto. Ale, antes de arrancar con esto, que me parece muy interesante, ¿me permites ir a un corte comercial? Claro. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos en un momento más. Les recuerdo nuestro chat en vivo y nuestra línea telefónica 72 58 58 56.
este primer corte comercial, y creo que esta charla de estos casi 40 primeros minutos que llevamos, que se han pasado rapidísimo, ha sido muy buena, de mucha participación, la gente ya está tomando notas, haciendo preguntas. Pero antes de continuar con esto, Ale, sé que vas a tener un taller. Sí. Sé que tienes un taller dentro de poco. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Sí, el taller que voy a tener es el 25 de noviembre aquí en la Ciudad de México, y es un taller de confiar. De confiar. Se llama Vuelve a confiar, creer desde la responsabilidad. Creer desde la responsabilidad. Porque confiar es un acto de fe que tiene que ver con el otro. El creer pues, tiene que ver con que yo me relacione con personas confiables, pero el confiar depende de mí. Entonces, en este taller vemos la confianza en nosotros mismos, que tiene que ver con autoestima y autoconcepto, la confianza en personas o situaciones que me han decepcionado, me han traicionado, como el querer darle oportunidad a las personas nuevamente, que tengo esa incapacidad para volver a creer, ¿no? Aunque las personas tienen todo el deseo de reparar. La confianza incluso en una fuerza interna que te ayuda a salir de todas, ¿no? Como una fuerza en esta parte, digamos, como del universo, una parte divina, interna, ¿no? Que te ayuda a salir adelante después de situaciones adversas. Es como confianza en general. Y creo que es un tema que ahorita nos viene bien, muy bien, después de todo lo que ha ocurrido. Que todo el mundo dice, confía. Perfecto, es muy fácil hablar de confiar, pero ¿cómo le hago para confiar? Y creo que si algo nos ayuda a seguir adelante es tener como una dosis de tranquilidad y de certeza de que si vivimos cada momento, ¿no? Es como una buena herramienta el creer que todo va a estar bien. Perfecto. Sí. Para la gente que quiera inscribirse, obtener más información para este taller, 25 de noviembre en Ciudad de México. ¿En dónde te pueden contactar? Bien, pueden contactarnos para pedir informes en eventos@espaciocontigo.com, que es el mail donde Leslie Jara, que es la coordinadora de eventos, puede atenderlos. Y también en mi página está toda la información, ahí está el correo, ahí está el celular, por si quieren contactarnos por WhatsApp, www.espaciocontigo.com. Perfecto. Gracias, Carla. Todo esto, muchísimas gracias, Ale, me parece muy interesante este taller. Todo esto ya lo pueden estar, de hecho, ya viendo en el chat del programa. Taller Vuelve a confiar, creer desde la responsabilidad. Y para contacto, espaciocontigo.com, o mandar bien el correo a eventos@espaciocontigo.com. Así es. Perfecto, 25 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Así Muy es. bien, Ale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahora sí, continuamos con el hola c.e.e. Así, son los 6, digamos que son los 6 puntos clave para una comunicación asertiva. ¿Okay? El primero es el origen. Este es muy importante. El origen es que vaya a hablar con la persona con la que realmente tengo la dificultad. ¿No? Y lo digo, parece muy obvio, pero no lo es. Estoy enojada con mi jefe y llego a la casa y con quien me exploto o con quien me expreso es con mi hijo. La primera persona que se me cruza. Pasa enfrente, ¿no? Regularmente alguien que me vaya a escuchar y a quien le pueda aventar esto que traigo, ¿no? Entonces, algo que se recomienda en una comunicación asertiva es revisar exactamente con quién está teniendo esta situación, ¿no? Dónde se origina y con quién, para hablar con la persona indicada. Si ha habido como una situación con varias personas, verifico con qué persona, digamos, que empezó toda esta situación y me voy corriendo. Si son varias personas, verifico con quién originó, y eso, por eso ayuda tanto a reconocer las emociones, porque a lo mejor voy revisando y digo, la última que me dijo el chisme fue la que me hizo enojar, pero ella solamente vino y lo dijo. ¿Pero qué pasó? ¿Desde dónde llegó? ¿A dónde me dirijo? O me desquito con la última, ¿no? Como el teléfono es compuesto. La siguiente es el lugar y el momento. Ahí alguien decía, me parece que María Teresa Izquierdo decía, ¿qué pasa cuando después? Ella pregunta, si te ignora tu pareja, ¿es bueno insistir? ¿O esto hace que menos me escuche? Esa es la... Está relacionado con eso, María Teresa, porque a veces nosotros tenemos la necesidad de hablar, pero es como un poco lo que dijimos al principio del programa. Las emociones y los sentimientos no se viven igual ni en el mismo momento, y normalmente tampoco tienen el mismo ritmo entre una persona y otra. A veces, si yo tengo deseo de hablar, probablemente si me detengo un poquito a revisar primero lo que siento, le doy la oportunidad a la otra persona también para que se tome su tiempo y esté presente para cuando yo quiera hablar. De pronto queremos hablar por WhatsApp, o queremos pelear por WhatsApp, o queremos pelear a lo mejor
5 minutos antes de irnos a trabajar. Correcto. ¿No? Ajá. En la puerta de la casa. Sí. Normalmente si utilizas esos momentos, digamos que no aptos, no vas a conseguir ninguna comunicación asertiva. Ajá. ¿Qué comunicación o qué comportamiento vas a obtener? O el agresivo o el pasivo. Alguien va a decir, bueno, está bien, porque ahí decía, y si me dice está bien y ya, mira, claro, dice. Claro. A ver, déjame Solo, leer un poquito. ajá. Mercedes dice, súper interesante, más programas como estos, por favor. Claro que sí, Mercedes. Ale, te invito. Sí, gracias, Mer. Esa es tu casa. Edith Velázquez, Ale, me da mucho gusto escucharte. Tu experiencia enriquece nuestra conciencia. Eres mi terapeuta favorita, eres auténtica. Saludos. Gracias, Edith. Muchas Muchísimas gracias. Saludos, Edith. por estos saludos para Ale. María Teresa, ¿qué pasa cuando después de todo un speech tu pareja solo dice, sí, está bien? Eso me desespera bastante. Parece que de todo lo que dije no le entendió o no le importó. Lorena, me la salté hace ratito. Lorena Ábalos, felicidades por el tema. Muchísimas gracias. Rubén, uno muy claro, cuidar el lenguaje es básico. Edith también pregunta, una pregunta, ¿de qué forma puedo complementar el ser asertivo con el lenguaje corporal? Bien, primero respondiendo a María Teresa, normalmente si un hombre dice sí está bien, está aplicando la huida. Ok. ¿No? Okay. Sí está bien, ya después de que le echaste todo un chorro, ¿no?, de 1 hora, sí está bien, está aplicando la huida, porque seguramente no está recibiendo el mensaje correcto o está sintiéndose criticado. Entonces probablemente si revisas el diagnóstico que dijimos al principio, te vas a poder dar cuenta, María Teresa, quizás si estás cometiendo algún tipo de esta parte de los jinetes del apocalipsis, ¿no? Pero también creo que es importante que respetemos muchísimo esta realidad que es lo de los sentimientos, que no tenemos los mismos sentimientos ni al mismo tiempo. Y por otro lado, respecto al lenguaje no verbal, o lenguaje corporal, decía que más que las palabras, si nosotros ponemos un poquito más de atención, vamos a reconocer, a escuchar los sentimientos de las personas. Okay. Si yo estoy atenta a lo que tú me estás diciendo y la otra persona percibe que estoy muy atenta, normalmente la gente se va a abrir. Claro, mi lenguaje corporal va a cambiar, porque el lenguaje corporal también es una respuesta a, siento que no me estás escuchando, entonces puedo yo como empezar a distraerme, me puedo doblar, pero como tú dices, si yo veo que el otro sí está conmigo, entonces eso en automático va a darme como una respuesta, ¿no? De acción. Entonces puedo ya dirigirme, quizás hasta la gente se acerque o algo incluso así. Si estás en presencia y lo haces consciente que estás en presencia, tu lenguaje no verbal seguro hasta te vas a acercar sin darte cuenta. Perfecto. Incluso hasta vas a poder tocar a la persona sin que te des cuenta que lo estás tocando. No lo estás haciendo a propósito. La presencia, como efecto, te da que estés más cercano y entonces la gente se abre mucho más. Por eso es que las personas a veces no se pueden abrir con ciertas personas y con otras sí hasta dicen, tengo amigos para el relajo, tengo amigos para hablar, tengo amigos para platicar, tengo a mi terapeuta para platicar, porque algo hay ahí donde sienten presencia y apertura y entonces no se sienten juzgados y entonces se abren más a hablar. Entonces el lenguaje corporal sí es muy importante para la comunicación. Perdón que te interrumpa, porque ahí Robert nos estaba diciendo que la página lo de Mal Terror, sí, porque es www.espaciocontigo.com y ahí le pusieron una R. Marco, ¿le puedes decir a Giovanna que le corrija? Marco, esta parte ahorita lo cambiamos, pero es www.espaciocontigo.com para que ahorita lo volvemos a poner. Muchísimas gracias. Gracias. Rubén, por esta información. Ahorita hacemos la corrección, se lo repito, es www.espaciocontigo.com, espacio contigo junto. Okay. Muy bien, muchas gracias. Mercedes, ¿qué hacer cuando tu pareja no habla y solo te dice ok? Ok, bien. Ahorita lo contesto, lo vamos a revisar. Nagela, excelente tema, excelente invitada, felicidades y saludos desde Alemania. Muchos saludos, Nan. Gracias. Muchísimas gracias. Mónica Palacios, gracias por estos consejos. Creo que es menos difícil de lo que pensamos y creemos. Gracias por brindarnos una semilla de conciencia. Saludos a las dos. Gracias, Moni. Muchísimas gracias. Ya van a hacer este cambio. Gracias, Marco. Ya lo van a poner y van a poner la página. Sí, muchas gracias. Gracias. Entonces, ¿qué hacer cuando una persona dice, ok, es un poquito como él está bien? Sí. Aquí hay algo. O no está entendiendo lo que le estoy diciendo o se está sintiendo atacado. Entonces, si yo desde mi perspectiva y mi diagnóstico me doy cuenta que no lo estoy atacando y que estoy hablando así, quizás una pregunta que viene bien es,
¿de qué manera podría explicártelo, no? ¿O de qué manera te gustaría que te dijera esto que te estoy diciendo? ¿O de qué manera te ayudaría yo para hablar más? Las preguntas normalmente funcionan mejor que las afirmaciones. Correcto, porque te permiten explorar. Te permiten explorar y no te sientes atacado. Claro, y no das ya por sentado puso esto y no me está, o sea, porque ya lo traduces, ¿no? Que eso además es algo como complicado en la tecnología, que uno traduce desde el tono en el que yo creo que me mandó el mensaje, eso es muy y interesante. asumo el emoticón que creo que define o quiere decir esto, ¿no? Sí, y eso es muy interesante porque de pronto me dicen, no, y entonces me respondió, ay, no me importa nada, y no sé qué, y yo dije, ¿cómo? ¿Estabas hablando por teléfono o la viste? No, por mensaje, y yo, ¿y cómo sabes? Pues porque se siente, y yo, híjole. ¿No? Ajá, eso claro. es un poco complicado porque cuando estoy diciendo porque se siente, no es un sentimiento de alguien que te lo esté provocando, es algo que está tuyo y se está despertando. Claro. Y normalmente pues hay muchísimos conflictos por eso en los mensajes de WhatsApp o mensajes de texto de manera general, porque no sabemos el tono con el que vienen. Entonces claro. Esa sería una comunicación desde el cerebro cognitivo, no desde el cerebro emocional. Desde el cerebro emocional. Sí, y nos quedamos muy cortos porque la comunicación más profunda está relacionada con el cerebro emocional. En esta parte, si la persona contesta, ok, es válido en esto que nos mencionaste anteriormente, que yo le diga, oye, tú ok me hace sentir a mí como que no me estás poniendo atención, como que no quieres hablar conmigo, ¿de qué otra manera o cómo podríamos cambiar esta palabra o como acercándome con esto ahorita? Con lo que vimos. Con lo que estabas diciendo hace rato. Si utilizamos como la parte que vimos de sustituir todo juicio por una descripción, es, bueno, yo ya te hablé 1 hora de cómo me sentí en la cena que tuvimos ayer enfrente de todos los amigos. Okay. Esa es la descripción. Lo que sigue es cómo me siento, ¿no? Cuando yo te conté todo esto, me sentía tranquila. Ahorita que recibo el ok, me siento muy frustrada porque siento que no me entendiste. ¿Ok? Eso es lo que yo siento. Y lo último es como justo hacerlo partícipe. Tú me dices, ok, quizás, como que es lo que en este momento tú puedes decirme. Me gustaría que quizás podamos hablar más del tema cuando tú estés disponible. ¿Estos pasos son importantes hacerlos juntos? Sí, es importante hacerlos juntos, porque si no los hacemos juntos, lo que sucede es que nos quedamos como a la mitad. Por ejemplo, si solamente describimos y no decimos lo que sentimos, se queda como una simple descripción y bueno, pues sí, eso es lo que pasó. O sea, ¿cuál es el problema? ¿No? Si digo lo que siento, pero no le digo cómo me gustaría después, yo les digo, a las personas sí hay que hablarnos con bolitas y palitos. No hay que dar las cosas por sentado. No, es que debería de entender si ya me conoce. No. Claro, llevamos tantos años juntos que pareciera que el otro tiene que saber interpretarme, ¿no? Desde lo que digo y lo que no digo a veces, ¿no? Exacto. Carla, ¿estarás de acuerdo conmigo que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos? Por supuesto. Así lleves 20, 25 años, digo, yo llevo con mi esposo, lo llevo de conocer casi 26 años y todavía hay cosas que me sorprenden, ¿sí? Entonces no demos las cosas por sentado, ¿sí? Por eso es tan importante los 3 pasos. También decirle cómo me gustaría que fuera la siguiente vez, porque entonces le dices, yo sé, me acuerdo un ejemplo y es real, ¿no? De unos pacientes, terapia de pareja, que decía, es que me dolió horrible el estómago y estaba vomitando. Y a él ni siquiera se le ocurrió pasarme un vaso de agua o quieres un té. Y le dije, ¿por qué no se lo pediste? Le debería de nacer, Ale. Y yo digo, no le debería de nacer, porque si él no tiene esa información antes, porque nunca vio que su papá atendiera a su mamá, no le van a hacer. Y no porque no te quiera, no lo trae incorporado. Entonces en ese momento, si tú quieres algo, le dices que quieres un tecito y que quieres apapacho. Y yo estoy casi segura, y te digo casi segura porque estoy hablando de un 95%, un hombre no tiene ningún problema en hacerlo, siempre y cuando le digamos cómo. Claro. ¿Sí? Entonces de pronto decimos, ay, qué mala onda los hombres, pero también nosotras estamos esperando que les surjan las cosas de manera natural. Claro. Y la verdad es que aprendan a leer mentes, ¿no? Que aprendan a leer mentes, ¿no? Y hablo de mujeres y hombres porque es algo muy particular, pero hay veces que hay hombres muy femeninos y hay mujeres muy masculinas, que se cambian un poquito los papeles, pero más o menos se da así. ¿Okay? Entonces estamos aparte en la de hola, CEE, estamos en la parte del origen, lugar y momento elegir, otra es aproximación amistosa. Hay algo que se llama efecto cóctel, así le llaman varios psicólogos. ¿Qué es el efecto cóctel? Que tú y yo estamos en una fiesta, tú y yo estamos platicando y ya el ruido, la música nos viene valiendo, porque no estamos escuchando, yo estoy muy presente contigo y estamos en el chisme. Y de pronto dicen, Ale, y entonces como que volteas automáticamente. Algo que ayuda mucho para comenzar a hablar es decirle por su nombre o decirle como acostumbras decirle a la persona.
¿no? Empezar a ver, Carla, ¿no? O chiquita, o flaquita, o no, o amor, ¿no? Porque es una manera de abrirte. Claro. Automáticamente cuando escuchas tu nombre te abres, ¿no? Incluso por este rollo, del sentido de pertenencia. Claro. Eso nos hace abrirnos automáticamente. Entonces, esto de aproximación amistosa es cómo me aproximo para hablar contigo. Incluso algo que podría aumentar y que también está relacionado con esto, y sí está en esto del enfoque del comportamiento no violento o asertivo, es de que acercarme amistosamente, aparte de decir tu nombre y cómo te digo de cariño, también es decirte algo amable antes de decirte lo otro. Cosas reales. Okay. No es lavada de coco, no es como darte a tole con el dedo, como por ahí dicen. Es como decirte, ¿no? Es como de, agradezco todas las veces que has llegado temprano por mí a mi trabajo. Amor, agradezco cuando has llegado por mí temprano a mi trabajo. Esta vez que no llegaste me sentí frustrada. Me encantaría que la siguiente vez, si necesitas más tiempo, me digas y yo me prepare para recibirte más tarde. Perfecto. Eso es algo muy asertivo. Sí. Que parecería muy sencillo, ¿no? Lo es, Carla. Oye, lo es. Pero cuando se apaga el cerebro cognitivo, es cuando ya no entra nada. Ser asertivo no es tan difícil, siempre y cuando tengamos contacto con nuestras emociones y aprendamos a detectarlas y a entender que la otra persona no es igual a mí. Que eso se llama compasión o se llama también respeto. Respeto, por ¿sí? Muy bien. La que sigue es el comportamiento objetivo, que es igual a lo otro, es describir lo que sucedió. ¿Sí? Que es exactamente igual que los otros 3 puntos. La emoción es lo que yo sentí, que es lo mismo que acabo de poner en el ejemplo. Y el último, la esperanza frustrada. ¿Qué es esto de esperanza frustrada? Pues lo que finalmente quería y no sucedió. Pero no desde la crítica, sino desde... Eso me ayudaría mucho a sentirme más segura. Amor, eso me ayudaría mucho a sentirme más segura. ¿No? A tu jefe. Manuel, eso me ayudaría mucho a tener más confianza en mí misma para la siguiente reunión. ¿Sí? Es como la esperanza frustrada, lo que no obtuve, pero decirlo en forma positiva. Entonces, estos son los 6 puntos, Carla. El origen, buscar el lugar y el momento, aproximación amistosa con el nombre y empezando con algo que se haya sucedido positivo, digamos, comportamiento objetivo, que es describir la situación, la emoción y la esperanza frustrada. La esperanza frustrada. ¿Ok? Claro, porque además creo que esto de la esperanza frustrada, de pronto la compartes y le permites al otro también conocer o saber qué es lo que tú esperabas, qué es lo que tú querías, ¿no? Qué era lo que tú deseabas, y eso le da herramientas a futuro también al otro. Sí, le permites que te conozca, le permites que te conozca y le permites otra oportunidad para la siguiente vez poderse comunicar mejor contigo también. Pues sí, ya tuvo este acercamiento, ya sabe cómo eres, claro. Y entonces ahí sí es estar evolucionando en mi comunicación con los demás. Porque estoy permitiéndome decir lo que quiero, decir lo que siento, y también estoy permitiendo que el otro sepa cómo quiero ser tratada. Porque es muy fácil decir cómo no me gusta que me hablen, cómo no me gusta que te acerques a mí. Pero es más útil decirle a la persona cómo sí me gusta. Cómo sí me gusta. Claro, porque de pronto vivimos con una parte como, quizá, no sé si llamarle como omnipotencia, donde yo espero que el otro me entienda. O sea, a ver, ¿cómo le haces tú? Pero me tienes que entender, me tienes que comprender, me tienes que adivinar. Y esto no nada más con la pareja, de pronto pues hasta con los hijos, con los amigos, con los compañeros. Yo ahorita estaba recordando una paciente que me decía, es que mi mejor amiga y yo estamos peleadas. Pues, ¿cómo te sientes? Me siento mal. ¿Y ya platicaste con ella? No quiero hablarle. Pero esto que te está haciendo sentir mal, porque además... te has estado desconcentrada en la escuela, o sea, había habido una serie de manifestaciones. Y ella me escribe, pero no le contesto. Le digo, bueno, ya ahí tú sí le estás transmitiendo algo que es rechazo, ¿eh? Pero no, ella debería de saber que lo que yo tengo ahorita tiene que ver con... Y entonces yo le digo, oye, y si mejor se lo comunicas antes de esperar a que ella lo reflexione, lo asuma, porque en ese inter pues ya han pasado 1, 2, 3 días y su sensación de tristeza pues iba aumentando, pero ella estaba ella tiene que darse en algún momento cuenta de que lo que hizo, lo que dijo o lo que no hizo, no recuerdo, no estuvo bien. Entonces creo que vivimos así de pronto, esperando o responsabilizando al otro de todo, porque si yo sigo esperando que la otra persona haga lo que a mí me corresponde, voy a vivir
finalmente dependiente de lo que el otro haga. Y entonces es como si fuera mi vida viviendo por medio del otro. Ajá, que bueno, ya es otro tema, pero que está relacionado con la comunicación. Si yo no le explico al otro cómo me gusta que me hables, es difícil que la otra persona se vaya a comunicar así conmigo. Si no le permito a la otra persona que hable cómo le gusta que me comunique, es muy probable que no me comunique de manera correcta con él o con ella. Y entonces que nuestra comunicación esté mermada. ¿Okay? Entonces, y algo muy importante, que no es que está relacionado con el tema, es de que en función de cómo yo me trate y lo que yo haga conmigo, eso es lo que también invito a hacer con los demás. Por ejemplo, de pronto me dicen, oye, me gritan muchísimo, o sea, en muchísimos lados. Digo, ¿qué les pasa? Todos lados me gritan. Y yo te digo, ¿y cómo te hablas tú? Bueno, sí, pues es que también a veces me paso de mensa. Y bueno, pues ¿no? Claro. Hay que revisar qué estamos haciendo con nosotros mismos, porque sin darnos cuenta y de manera inconsciente, nosotros también invitamos a que esa persona nos haga lo mismo. Claro, y que es parte del tema. Es un mensaje que damos también, sin que nos demos cuenta, Carla. Por supuesto. Sí, y eso también es importante. Por ejemplo, ahí que decían, solo me dice ok, ¿cuántas veces tú te quieres decir algo y tratas de evadirlo como si tú misma te respondieras, sí, ok, ok, Carla, ok, Alejandra, a ti misma? ¿No? Hay que revisar si nosotros no nos estamos haciendo algo así, y de ahí recae la responsabilidad. Claro. Sí, porque esta parte de la comunicación pues implica gran responsabilidad. Así es. Y iniciando por mí, no la responsabilidad que le adjudico al otro, sino yo tengo que serme responsable de cómo me estoy comunicando y cómo casi hasta cerciorarme de cómo está aterrizando la información. Vaya, porque por allí había una frase de entre lo que yo digo, lo que tú escuchas, lo que yo creo que tú escuchas, lo que tú crees que escuchas y las interpretaciones, o sea, ya había ahí un sinfín de interpretaciones y quizá el mensaje original ya distaba muchísimo. Así es, y pues ahí es donde nosotros necesitamos elegir qué tipo de comportamiento vamos a tener, ¿no? Si el pasivo me voy a estar aguantando y luego pagaré la factura de mi falta de lealtad a mí mismo, si el agresivo porque me voy a dejar inundar por mis emociones y pues luego ya a ver si tengo la oportunidad de repararlas, o esta comunicación asertiva, que bien dice Mónica y como tú lo dijiste, no es tan difícil siempre y cuando yo esté muy atenta a regular mis emociones. Así es, muy sencillo. ¿Y cómo se logra eso? No necesariamente, no quiero hacer promoción que solamente los terapeutas o los psicólogos nos podemos dedicar a eso. Creo que cada quien tiene un medio para hacerse cargo y para revisar qué emociones tiene y cómo trabajarlas. Hay muchos medios, en este momento hay mucha información. Y es bien importante, te digo que yo de pronto todo esto, por el trabajo que tengo con los niños, lo aterrizo. ¿no? Lo aterrizo con los niños de cómo es importante también al niño enseñarle a que se autorregule, ¿no? Porque de pronto lo que quieres es que no llore y le das, le quitas, le pones y le estás quitando la posibilidad a este pequeño de que conozca su emoción, ¿no? Porque ni siquiera la registra a veces y no sabe controlarse. Siempre va a necesitar a un otro que o le da el chupón, o le da la mamila, o le pone el juguete, o lo carga, o le canta. ¿Qué es lo que le está enseñando, no? A evadir. A evadir, ¿no? claro. Hay un experimento bonito de François Dolto que hizo con niños, ahorita me recordé, ahorita que me lo estabas diciendo, que en vez de decirle qué sientes, porque pues un niño no tiene, como dices, el vocabulario, solo sabe que está sintiendo algo, es ¿qué siente tu corazón? ¿no? Y los niños van a empezar a describir y mientras están describiendo están expresando y están sacando el sentimiento, ¿no? Entonces esa pregunta no solamente es para los niños, también para los adultos. Digo, en ese momento François Adulto lo hizo para niños, pero también nosotros es ¿qué está sintiendo nuestro corazón? Y probablemente, bueno, no probablemente, muy seguramente vamos a estar contactando directamente al cerebro emocional, que es donde recibimos más respuestas. Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Me dejas leer otra participación? Mónica Palacios, gracias por estos consejos. Creo que, sí, me acuerdo. Era menos difícil de lo que pensábamos y creemos en María Teresa. Justo eso me dice, que lo ataco. Qué tema tan polémico e interesante. Gracias por los consejos y por el espacio para hablar de estos temas. Tuvimos una llamada telefónica de Magdalena. El programa excelente y saludos a las dos. Muchos saludos, Male. Muchas gracias, Magdalena. Y también otra llamada que tuvimos por ahí de Lulú y Memo Pérez, felicitándola por su profesionalismo. Te felicitan. Gracias, por ya sé. Muchos saludos, Lulú y Memo. Lulú y Memo Pérez. Ale, para que gracias, muchas gracias. Esta llamada. Muy bien, Ale. ¿Me permites hacer un corte comercial? Claro que sí. Vamos a un corte, regresamos en un momento más.
pues ya estamos aquí de vuelta en este programa del día de hoy, interesante, polémico, con grandes aportaciones, consejos, la gente toma nota, yo también tomo nota, pregunto fuera del aire, entonces la sí, es muy interesante. Es muy interesante, comunicación emocional. Pues en verdad, Ale, te agradezco mucho que nos estés acompañando el día de hoy. No, el público gracias, también Carla. está muy contento, muy agradecido también por todos estos tips, estas observaciones que nos estás brindando el día de hoy, porque además son cosas que podemos estarlas aplicando desde este momento, ¿no? Desde ya. Desde ya, esto es interesante. ¿Con qué seguimos, Ale? Seguimos con la parte de la escucha del corazón. Yo sé que esta parte del corazón suena muy romántico y parece que es totalmente ajeno a la parte científica, pero es todo lo contrario. Está comprobado, y lo he hablado en varios lados, en mis talleres, en la psicoterapia, en otros medios donde me han hecho favor de invitarme, es de que el corazón tiene su propio cerebro, más bien el corazón es un cerebro que está conectado con el cerebro emocional. Entonces, escuchar con el corazón significa estar tan presente que el corazón empiece a sentir que estoy presente y le mande esa información al cerebro emocional, y entonces se empiece a dar todo un comportamiento no verbal, digamos como perfecto para escuchar, que yo esté más abierta, que se me ocurran cosas, digamos, que le pueden ayudar más al otro de acuerdo a sus emociones. La escucha es muy importante porque ahorita hablamos de cómo comunicarnos, de cómo hablar, pero ahorita vamos a cómo estamos escuchando, porque probablemente hay personas que dicen, es que no le gusta hablar conmigo, por más que le pregunto no habla. Entonces ahorita hay que revisar, quizás estamos haciendo algo, diciendo algo, que no estamos apoyando o nos estamos cerrando, y la otra persona también se cierra y no puede hablar con nosotros. Entonces ahorita les voy a decir unos pasos que está muy interesante. David Servan es un psiquiatra que lo que hizo cuando fue la guerra de Kosovo, me parece en 1999, él le daba cursos a los médicos generales pues que estaban en la guerra, y resulta que le dijo a uno de ellos que qué estaba pasando, que cómo era su escucha, y todos decían, tenemos 15 minutos, ¿qué vamos a estar escuchando a la gente? ¿No? Si la gente viene llorando y se quiere tardar 1 hora en la sesión, cuando en realidad tenemos 15 minutos. Y entonces él decía, yo les voy a enseñar una manera para que en menos de 20 minutos ustedes puedan detectar qué es lo que le está pasando a la persona y se vaya más tranquila. Y hay un ejemplo muy bonito de una señora, ¿no? que su esposo estaba en la guerra, que se quejaba de muchos síntomas físicos, dolor de cuerpo, de huesos, de cabeza, y que pues checaron todos los diagnósticos posibles estos médicos, y de pronto le dijo, ¿por qué no intentas esto? Y entonces le dio como los siguientes tips, los tips que les voy a decir, y se dieron cuenta que no solamente funcionaba con pacientes. Es muy, a mí me pareció sorprendente. Aproximadamente, una vez que vas a una consulta médica, no tarda más de 16 segundos un médico en interrumpirte cuando estás hablando. Y lo que sucede con eso es de que lo que hace que muchas personas estén enfermas está en la parte emocional. Y si no permitimos que hablen, no va a haber pastilla que te cure, ni que te ayude. Entonces lo que estaba diciendo David Servan es darte un poquito más de espacio, te va a permitir ir directamente a lo que la persona necesita. Digo, David Servan era psiquiatra, se lo estaba dando a médicos generales, pero creo que esto nos pone en perspectiva a nosotros los psicólogos, pero también a cualquier persona, porque este método que les voy a enseñar ahorita es un método que nos ayuda a comunicarnos con cualquier persona y a escuchar desde el corazón. Si yo escucho, lo más probable es que la otra persona hable desde el corazón también. Las herramientas es la pregunta, así le vamos a poner la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te ha pasado? O sea, tú llegas y, ¿qué es lo que te ha pasado? No, pues me pasó tal situación, me peleé con tal persona, en este caso utilizando el mismo ejemplo de la señora, no, pues de pronto no he podido hablar con nadie y parece que mi esposo ya se murió y nadie me ha dicho nada. ¿No? Eso es lo que ha pasado. La siguiente es la emoción. ¿Qué emoción sentiste? Sentí muchísima impotencia. Porque no podía hablar con los demás, porque probablemente hay otras personas que están pasando por lo mismo que yo y no quiero espantarlos, ¿sí? Lo más difícil, tú podrías esperar que dijera la señora, pues es que mi esposo esté muerto. Pues no, resulta que la persona, o sea, la señora respondió, ¿cómo decirle a mis hijos que su papá está muerto? Claro. Si tú no preguntas eso, jamás te vas a dar cuenta.
pues ¿qué es lo más difícil para la persona? Tú asumes que es porque el esposo, pues quizás estaba muerto, pero no es así. ¿Qué es lo más difícil? Y te vas directamente a esta parte de sentimiento más profundo, que es donde, ¿no? De donde se marca o es el origen de cualquier síntoma físico, de muchos síntomas físicos. Hacer frente sería la que sigue y significa los recursos. ¿Qué recursos tienes? No, pues en la guerra pues nos juntamos varias personas a hablar de cómo nos sentimos y quizás hay otras personas que me dan de comer y que me cuidan a los hijos. Es ¿qué recursos tengo internos o externos que me están ayudando a salir adelante? ¿Sí? Y la última es la empatía. Si yo siento que una persona está siendo empática conmigo, ¿cómo podríamos decir que una persona es empática? Utilizamos mucho estas palabras, las personas que estamos trabajando con empatía. Me imagino que debe ser muy difícil para ti. Yo creo que escucharme gritarte todo el tiempo debe ser muy complicado, ¿no? O estarte diciendo lo que tienes que hacer debe ser de pronto ¿no? Como hartante. Ese tipo de cosas genera mucha empatía y hace que la otra persona se sienta escuchada. Claro. ¿Ok? Entonces, si lo repito, ¿no? Si lo repito es la pregunta, ¿qué es lo que te ha pasado? O sea, como de, estoy enojado, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que te ha pasado? Normalmente si tú preguntas así, ¿qué es lo que te ha pasado? La persona no necesita más de 3 minutos para hablar. Y nos vamos directamente al meollo del asunto. Claro. La segunda es, ¿qué emoción sentiste? ¿Qué sentiste en ese momento? Cuando yo te grité, cuando yo me salí del cuarto, ¿qué sentiste? Lo más difícil de todo esto, ¿qué fue lo más difícil para ti? ¿Cuando me fui o cuando te busqué, por ejemplo? Lo que sigues a hacer frente es, ¿qué te ayudaría para poder sobrellevar esta situación? ¿O qué te ayuda? Cuando te fuiste a hacer ejercicio, cuando te fuiste a trabajar, ¿qué te ayuda? Y la que sigue es la empatía. Es tratarte de poner en el lugar del otro. Claro. ¿Sí? Estos pasos funcionan con quien sea, Carla. Claro. Sí, estas preguntas ayudan a quien sea para que se abra. Y entonces se terminen lo que decía María Teresa, el está bien, o lo que decía Mercedes. Ok, claro. porque invitas a que la persona hable. Estás escuchando con el corazón. Estás escuchando, claro, porque además creo que culturalmente, ¿no? Traemos por ahí, ¿no? Estamos como en una cultura que lo hablábamos en otro programa que tuvimos, que es una cultura de supresión, ¿no? Donde estamos quizá educados para no comunicarnos, ¿no? Para no sentir, para no externar esto, y lo que hacemos es como evadirlo. O sea, no quiero hablar de esto, pero es algo más allá de esta diferencia entre hombre y mujer, es algo que la cultura misma también te va pidiendo, te va demandando, ¿no? Sobre todo pensando un poco en las pérdidas, ¿no? En las muertes. No te preocupes, esto va a pasar, y yo creo que la persona dice, ¿va a pasar pero cuándo? O sea, vas a estar bien, pero ahorita no estoy bien, o sea, gracias, pero ahorita no estoy bien. Oye, tu cerebro cognitivo lo entiende, pero tu cerebro emocional no. Claro, y eso no es de utilidad. Entonces creo que eso también de pronto puede dificultar muchos procesos de interacción, y sobre todo ahorita pensando un poquito en los duelos, en las pérdidas. Sobre todo en las pérdidas, porque si tú no has vivido una pérdida, difícilmente vas a poder empatizar. Pero no necesariamente tenemos que sufrir con el otro. El hecho de incluso imaginarte perder a un ser querido aunque no lo hayas perdido, eso ya está ayudando a la otra persona. Claro. Porque justo no se sienten solos o solas. Cuando un médico escucha a su paciente, Carla, incluso desde Hipócrates, o sea, estamos hablando 2500 años, él decía que los médicos eran un móvil, pero que quien se curaba era la persona por medio del médico. Y una de las razones, o una más bien de las herramientas que utilizaban los médicos de acuerdo a esto, era entre más escuchabas, el paciente sanaba. El paciente sanaba. Así es de importante el escucha. Estamos hablando de la cuestión fisiológica, pero emocional también. Es muy importante la parte de la escucha. En un duelo, que te escuchen, a pesar de que tú sepas que esa persona no está sintiendo lo mismo que tú, porque pues no ha tenido pérdidas, o a lo mejor tuvo una pérdida en algún momento, pero no reciente. Tú sabes que no estás solo, y desde que tú sientes esto de que no estás solo, automáticamente la cercanía, automáticamente el cerebro emocional empieza a segregar neurotransmisores que te mandan mensajes de todas las veces que te has sentido acompañado, y también cuando te has sentido acompañado, qué bien te has sentido, y todos los recursos que vinieron. A restaurar un poco. A restaurar. Exacto. Te empiezas a restaurar, porque es maravilloso cuando, ahora sí que el manejo de las emociones, la conciencia de las emociones, te ayuda a que te manden los mensajes que requieres. Oye, tanto para un lado como para el otro. Claro.
que ahorita tomando esta referencia que tú decías, bueno, al final del día también el espacio terapéutico, ¿no? Eso es un espacio en donde se está con el otro y se escucha al otro, ¿no? También, que algo, me gustó algo que decías en la parte quizás de la mitad del programa, ¿no? De pronto no necesitas ser terapeuta, no necesitas ser psicólogo para saber o para poder aprender cómo estar, cómo escuchar y cómo transmitir el mensaje, y que esto, bueno, pues por excelencia te va mandando desde cuestiones de neurotransmisores, ¿no? Y te va ayudando a restablecerte. Así es. Y justo, Carla, el tener, dicen que el conocimiento da poder. Y en el buen sentido, ¿no? Cuando tienes conocimiento, entonces ya podemos incorporar esto de uno de los 4 acuerdos que es tan famoso, ¿no? Del doctor Miguel Ruiz, ¿no? El no te tomes las cosas personales. Que dicen, no, sí suena muy bien, pero ¿cómo le hago? Pues si tú sabes que la persona que está enfrente de ti ha tenido una historia y la respetas. Si tú reconoces que también hay diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, hay una historia diferente entre cada uno, es más fácil llevar a cabo este acuerdo al no tomarte las cosas personales. Pero si considero que me lo estás haciendo a propósito, si considero que me quieres atacar, que lo estás haciendo solamente para molestarme, automáticamente se apaga el cerebro cognitivo y entonces me inundo afectivamente, y entonces va a salir algo que también es conocido para varios psicólogos como el veneno emocional. Claro. No soy yo la que está hablando mi veneno emocional. Y lo que estoy buscando es que tú también reacciones con tu veneno emocional. Es como Por eso supuesto. de, ¿qué tienes ganas de pelear? Sí. A ver, ¿quién se me pone enfrente para pelear en este momento? ¿Sí? Entonces hay que ser bien honestos y manejar la autoobservación, porque creo que eso te ayuda mucho también a comunicarte. Claro, y que también ahí de pronto llegan, ¿no? A la consulta parejas, es que a ella le encanta pelear, no quiere hablar, ella quiere pelear, y de pronto la pareja le dice, no es cierto, yo quiero hablar. Y él dice, no, tú no quieres hablar, tú lo que quieres es pelear. Por esta, claro, inundación afectiva en donde vienen y te recuerdan todos esos momentos y vas sacando, que eso realmente no es un diálogo. O sea, no es querer solucionar. Ahí están los jinetes, ¿no? Ahí están los jinetes que te llevan siempre al mismo lugar, ¿no? O a un lugar cada vez peor, como lo quieras ver. Porque si tenemos esa dinámica que dicen, es que no podemos, ella y yo no podemos hablar, ¿no? ¿Sí? Cada que hablamos es pelea. Ahí estamos viendo que alguno de los jinetes o los 4 jinetes están puestos. Claro, no hay nada de comunicación. Que lo más riesgoso entonces es que la gente o las parejas caigan en es que ella y yo no sabemos comunicarnos. Y que lo dejen así ya como como algo fijo, y ya le quitas la posibilidad de que se modifique. La idea es la invitación de, ok, no se están sabiendo comunicar, no es que no puedan, no lo están haciendo de una manera eficaz, ¿no? Asertiva, pero que creen sí se puede, ¿no? Porque ya, obviamente es hasta abrirle posibilidad, porque hay muchas personas que ya dan por sentado algo y así es. Y así continúan su camino o su relación de pareja, y eso es lo que de pronto pues externan así como las relaciones tóxicas, ¿no? Así es. Pero las relaciones hasta tóxicas pueden, ¿no? dejar de serlo. Así es, esto está muy relacionado con las creencias limitantes, ¿no? Si digo, comunicarse es muy complicado, comunicarse es muy difícil, lo más difícil con mi pareja es comunicarme, ¿no? Y yo digo, bueno, probablemente tenemos la idea de comunicarse es muy difícil porque estamos utilizando un comportamiento que no está invitando ni a escuchar ni a que me escuchen, pero si utilizo estos puntos que de verdad que no son tan complicados, ¿no? Si utilizo esos puntos y los trabajo cada día, y cada día finalmente es como una nueva oportunidad de hacerlo con diferentes personas, cuando menos me dé cuenta, con la pura presencia ya va a haber un cambio. Un cambio. O sea, si tú no quieres poner ahorita todos en práctica, quieres ir poco a poco, ¿ok? Con la pura presencia, el estar al 100%, digo el 100%, aunque suena un poco utópico, podemos hablar de un 95%, ¿no? Presente, ya hay un cambio para comunicarme. Podemos empezar con presencia y después de empezar a hacer todos estos pasos, que son pasos que están comprobados en este microscopio emocional de laboratorio del amor, todo esto es de ahí. Todo eso es de ahí, que además pues es algo que puede volverse un estilo de vida, ¿no? Sí. O sea, puede ser un hábito en nosotros llevar a cabo estos pasos, que sí, seguramente al inicio nos costará trabajo, pero en la medida que al final del día sí se forman los hábitos, ¿no? A través de rutinas, de, hoy qué era, ay, cómo lo tenía que hacer, y lo repito, pero después se vuelven hábitos en donde ya los haces de manera automática y pues se transforman en un estilo de vida, me parece muy viable, muy saludable,
para mí y para el otro y para mi entorno. Sí, es esta cuestión de hacer como hábitos y también relacionarlo con la motivación. Si yo comunicándome de esta manera obtengo que mi esposo se quede 10 minutos escuchándome y más que me diga ok, podemos hablarlo después, ya es una ganancia y entonces me dan ganas de seguirlo haciendo. Hasta la autoestima estás trabajando. Sí, no, definitivamente sí. Entonces es como me doy la oportunidad y la siguiente vez mejoro y entonces a lo mejor veo que hablo un poquito más, entonces me motivo más y él se motiva más y entonces así lo vamos generando. Y estoy hablando ahorita mucho de pareja porque es donde más lo que más conozco, digamos, en la terapia, pero también se maneja mucho en el ámbito laboral, por ejemplo. Claro. ¿No? Muchas veces nos quedamos con muchísimos resentimientos y decimos, ¿y qué? Si yo ni quiero a mi jefe, ¿no? No hay ningún vínculo. No hay ningún vínculo, pero estás en el trabajo 8 horas y bien te va. Todos los días. Bueno, 5 días a la semana o algunos trabajan los sábados. Entonces probablemente no quieres a tu jefe y te da lo mismo según tú, pero estás 8 horas con una persona con quien no te puedes comunicar. Imagínate el grado de agresión si utilizas la agresividad o el grado de resentimiento si estás siendo agresivo pasivo. Estás acumulando. Claro. Y al final el síndrome de burnout o esta parte de estrés crónico es de ahí. Porque me estoy exigiendo mucho, porque no sé poner límites y no estoy detectando qué estoy requiriendo para poderme comunicar y que las cosas mejoren en mi ámbito laboral. Claro. ¿Okay? Entonces no solamente es con la gente que tenemos vínculo emocional, es con cualquier persona con la cual nos relacionemos, incluso hasta con la gente por teléfono. Yo me acuerdo, Carla, de una compañía, no voy a decir cuál, ¿no? Una compañía que me acuerdo que terminando de hablar me dieron ganas de vomitar, ¿no? Y detecté que era tanto mi enojo, pero tanto mi enojo, que me dieron ganas de vomitar. Y yo dije, ¿cómo es posible que algo así me haya afectado tanto? Pero revisando mis emociones, estaba enojada, pero también me acordé que en algún momento, una situación muy parecida, me sentí muy ignorada. Y entonces me di cuenta que la señorita de esta empresa no tenía ninguna culpa, era un detonador. Por supuesto. Yo necesitaba algo que arreglar, porque si me siento ignorada, justo se prende mi cerebro emocional. Y eso me va a ayudar a que no sobrereaccione la siguiente vez. Por supuesto. Sí, a eso me refiero con detectar qué emociones, porque nosotros somos psicólogas, pero somos seres humanos y también tenemos nuestras propias memorias y nuestra colita que nos pisa, dicen por ahí. Sí, también. No reaccionamos siempre de manera apropiada, también. Exacto. Entonces mucho nos ayuda justo la conciencia para poder mejorar. Siempre hay como una oportunidad de mejorar. Muy bien, Ale, ¿me permites leer? Sí. Rubén, escuché hace rato que Alejandra iba a dar un taller. ¿De qué es? ¿En dónde quería? 25 de noviembre, pero Ale, por favor. 25 de noviembre, vuelve a confiar, creer desde la responsabilidad. Justo hablando de la parte de responsabilidad, las personas podrán, una vez que nos desilusionaron o nos sentimos traicionadas, podrán hacer mucho ellas, pero si yo no estoy con la decisión de volver a confiar, va a ser complicado. Es confianza de manera general. Y les decía que viene muy bien en estos tiempos donde justo requerimos algo de tranquilidad. De tranquilidad. Sí. Entonces no lo olviden, 25 de noviembre pueden pedir y solicitar informes, www.espaciocontigo.com y eventos, email, eventos@espaciocontigo.com, ahí les podemos dar toda la información. Es en Ciudad de México, en el Hotel Cristal. Hotel Cristal. Hotel Cristal, Ciudad de México, este 25 de noviembre. No olviden pedir sus informes y todas las dudas que sí, podrían claro. ustedes tener. Leslie Jara, felicidades, gran programa, ojalá haya más temas. Me gustaría que la psicóloga Alejandra regrese con más temas. Ale, tú sabes que eres bienvenida. Tengo Gracias, yo feliz. Una colega que viene el último jueves de mes. De hecho, ya en Caleidoscopio, el último jueves de mes es de encantos y desencantos, que es la sección que tiene ella. Entonces, Leslie, no te preocupes, yo terminando el programa lo platico con Sí, Ale. Estaría muy padre, yo feliz, muchas gracias. María, a los médicos les cuesta escuchar desde el otro, y cuando eso pasa, no hay tiempo que alcance. Sí, siendo como muy empática, ¿no? Siendo empática justo lo que estamos hablando, pues no es lo mismo ir con un médico particular que tiene a lo mejor una consulta de 1 hora a ir, por ejemplo, a un hospital público. Sin embargo, creo que no es cuestión de tiempo, es cuestión de calidad de escucha. De calidad. Y mucha gente que va al doctor, justo ahí toca sentimientos que no se atreve a tocar, o en ese momento que está hablando de cómo se siente, surgen los sentimientos. No todos los médicos están preparados porque no estudiaron algo referente a psicología.
Entonces, también creo que podemos pedir desde una manera asertiva, que si bien no hay mucho tiempo para una consulta, requerimos ser escuchados en ese momento, porque sienten que eso les va a ayudar. Y yo les aseguro que van a poder encontrar una mejor escucha con cualquier profesional, no solamente con un médico. ¿Sí? No podemos generalizar, hay médicos que tienen, de verdad que son seres humanos maravillosos y que saben el impacto que tiene la escucha en los pacientes, pero si no lo saben, probablemente se lo puedan enseñar. Yo me acuerdo en algún momento un médico le escribió un correo electrónico y le decía eso, justo la importancia de escuchar y la manera en que dio el diagnóstico que yo escuché en ese momento. Probablemente me hizo caso, probablemente no, pero para mí era muy importante decirle cómo nos habíamos sentido con la manera en que reaccionó. Seguramente él tenía una propia historia, no solo como médico, sino como persona para reaccionar de la manera en que reaccionó, pero yo quería decirle cómo nos sentimos. Y esto es una manera muy asertiva de reaccionar. Claro. Yo espero que esto haya ayudado a pacientes posteriores, pero sin embargo eso no está dentro de mi control, pero dentro de mi control sí estaba decir lo que quería decir. Por supuesto. María dice, de acuerdo con lo que tú estás comentando. Y sí, ahorita, María. Justo retomando lo que dice María y lo que nos acabas de complementar, de pronto podemos percatarnos que en lo cotidiano abunda esta sensación de no ser escuchados y lo podemos ver desde que vamos al banco. O sea, hay veces que la persona, más allá de hacer su trámite, de verdad va a platicar. Por esta, y eso era lo que yo estaba pensando, ¿cuántas personas nos hemos sentido, cuántas personas sabemos en este mundo, además, y aquí nada más en la Ciudad de México, que de pronto no estamos siendo escuchadas, ¿no? Que lo vemos con las personas de los puestos de revistas, con el que vende los tamales, con los de las instituciones bancarias, con centros comerciales. O sea, esto es una gran necesidad, ¿no? Sí, es una gran necesidad e incluso me da un poco de risa, pero no sé si te ha pasado o les ha pasado, que nos escriban si les ha pasado, que de pronto preguntamos ya siempre, ¿no? Como de manera común, hola, ¿cómo estás? O sea, quien sea, ¿cómo estás? Y el otro día, una persona, antes de que yo le preguntara, dije hola, y me dijo, bien, gracias. Sí, es que es algo que haces en... Yo no le había preguntado, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, ese es como un buen ejemplo, donde ya lo tenemos justo como decimos, piloto automático. Mecanizado, sí. Entonces, si una persona te dice, ¿cómo estás? Como muletilla, como lo solemos hacer. Ni siquiera te va a escuchar. ¿Qué pasa si de pronto tú no estás bien y llega alguien y te dice, ¿cómo estás? Pues si tienes ganas de hablar, le vas a decir, ay, fíjate que esto, que no sé qué. Y la otra persona, si no está presente, pues no te va a hacer caso. O a lo mejor tú notas que no está presente y ya no quieres seguir hablando. Este tipo de cosas que son automáticas, que parece que es como algo, digamos, como de educación, te alejan mucho en esta parte de la comunicación emocional. Si nosotros fuéramos conscientes de lo que decimos, probablemente no preguntaríamos cómo estás, a lo mejor solamente diríamos hola, buenos días, buenas tardes. Porque si le estoy preguntando cómo estás, si nos vamos al sentido estricto, le estarías diciendo, cuéntame. Sí, quiero escucharte. Me interesa saber cómo estás. De hecho, por ahí habían hecho alguna vez un experimento en donde la gente decía esto y alguien contestaba, no, malo, ay, qué gusto saludarte, bueno, bye, bye, hasta luego. Que ni siquiera registraban el mal, el no, el o sea, era, hola, ¿cómo estás? Y el otro le decía, mal, la verdad es que oye, pues un gusto saludarte, me dio muchísimo gusto, abrazo, bye. Dios. Ayer justo, Carla, hablando de eso, fui a dar un curso de meditación a gente adulta, digamos, hay gente de la tercera edad, y les estaba comentando justamente eso, ¿no? Estábamos hablando de cómo de pronto accedemos a esto como de manera automática, y es muy curioso, pero cada vez que yo me doy cuenta que puedo estar en presencia con el otro, quizá no me doy o no soy consciente de lo que eso puede significar. Por ejemplo, a mí me han dicho personas en la consulta privada, me han dicho, yo de verdad ese día estaba que me llevaba el diablo, ¿no? O sea, no me aguantaba desde la mañana, todo me pasaba, y de pronto iba en el metro y una persona me sonríe y me dice, hola, buen día. Y dice, y me cambió la onda. Es una persona que no conozco. Sí. Y que igual ni vuelvo a ver, ¿no? Igual y ni vuelvo a ver. Una sonrisa y un buen día, eso cómo puede impactar en el cerebro emocional. Ahora imagínate eso hacerlo con la gente que amo. Es algo magnífico. Sí, va a transformar nuestra calidad de vida. Así es. Nuestras calidades de la manera en la que nos vinculamos y nos relacionamos. Así con es. el otro. Con cosas realmente que son sencillas, que son
fáciles de aprender, de recordar y de poner en práctica. Sí estamos presentes. Sí estamos presentes, ¿no? Claro, déjame leer. Desde YouTube, Lorena Ábalos, la asertividad es difícil de trabajar. Yo diría que con nuestros hijos hay que trabajar desde pequeños y no solo con la pareja completa. Totalmente de acuerdo en lo que estábamos justo manejando, ¿no? Y que los niños de pronto los enseñas a evadir esas emociones, a no reconocerlas y bueno, después ya de un poco más, con más vocabulario, más adultos empiezan, o adolescentes, empieza a haber muchísimos conflictos. Magdalena Zapata, hola, ¿qué tal? Buenas noches, excelente programa, creo que ha sido uno de los mejores que tienes, doctora, vuelva a invitar. Ay, súper, yo ya les dije, gracias. Saliendo de aquí, yo platico con Ale, ahí te voy a dejar de... Pero por supuesto que la volveremos a invitar, de hecho, Ale ya estuvo con nosotros también sí. en un programa anterior, esta es la segunda vez que nos acompaña, entonces sí, es amiga y colega a quien yo estimo mucho. Daniela Castrejón, felicidades, es un tema tan importante y muy bien llevado por la invitada. Saludos desde Canadá. Muchos saludos, Dani. Muchísimas gracias, Dani. Ale, ¿me permites hacer la última pausa del día? Claro que sí. Regresamos en un instante más. Pues bienvenidos aquí de vuelta, ya estamos realmente en la recta final del día de hoy, tenemos más o menos unos 10 minutos, se acabará primero la transmisión de YouTube. Bien. Pero para cerrar, Ale, este tema tan interesante del día de hoy, ¿algo con lo que te gustaría que cerráramos? Bueno, quiero contestar lo que comenta
¿Lorena? Ajá, Lorena, Lorena Ábalos, de que dice la asertividad es difícil de trabajar. No es tan complicada, no es tan complicada. Y creo que cuando decimos que algo es difícil nos limita mucho. Automáticamente nos programamos. Nos programamos para que sea más complicada, pero te invito, Lore, a que practiques lo que hoy estuvimos hablando y te vas a dar cuenta que como todo, ¿no? Con la práctica todo es más sencillo. Eso es por un lado. Y trabajarla con los niños. Eso es muy interesante. Claro que podemos empezar a trabajar con los niños que digan lo que sienten, que expresen desde su edad, ¿no? Lo que requieran, y luego se van afinando cosas. Pero más que enseñarles como papás, lo que yo recomiendo es justamente actuar. Yo le digo modelar. Okay. ¿Sí? Si yo como papá o como mamá trabajo mi asertividad desde cómo me relaciono con ellos o con mi marido o con la gente que me rodea, automáticamente ellos están aprendiendo esto. Correcto. Entonces, por eso siempre digo a los papás, ¿no? Cuando van a terapia, que no van por una terapia por ser papás, sino van a una terapia individual, todo lo que hagas por ti, lo estás haciendo por tus hijos. Claro, yo utilizo el ser espejos bien pulidos, sí, ¿no? Sí. Porque si no, a veces, ¿no? Lo que pasa es que mandamos información o mensajes a nuestros pequeñines de no hay que gritar, ¿no? Pero de pronto yo voy en el carro y voy gritándole al de al lado, me voy peleando, estoy hablando, y obviamente pues mi hijo, mi hija lo está registrando. O voy al súper y me peleo y grito y hago, y entonces ahí no estamos siendo espejos bien pulidos, porque hay algo que no les está permitiendo a ellos, ¿no? Identificar justamente y tener claridad de cuál es el mensaje. O sea, entonces si grito o entonces no grito, o entonces está bien, y entonces viene ahí como una, no sé, como algo de complicación hasta cómo ellos van viviendo sus emociones, ¿no? Sí. Los vamos como... Sí, y un otro ejemplo que puede ser algo que se da cotidianamente y seguramente se van a sentir identificados, es que mientras esté hablando el niño, tú le estés contestando mirando el celular, por ejemplo, ¿no? Y que después le digas al niño, hazme caso, que no me estás poniendo atención, volteame a ver, cuando en realidad... Cuando tú lo que estás haciendo tampoco es ponerle atención y verlo. Exacto, entonces, y yo entiendo que las necesidades del entorno también son así, muchas veces incluso el teléfono es un medio de trabajo o cosas así, pero créanme, si ustedes le invierten, no es cuestión de mucho tiempo, es cuestión de calidad de tiempo, regresamos a la parte de la calidad, entonces los niños van a saber que si yo le hablo a mamá, va a haber una atención absoluta y voy a saber, aunque no conozca el término, que me estás escuchando con el corazón, y si tú me enseñas eso, yo también voy a saber escucharte a ti mamá y a ti papá con el corazón, pero también a la gente que me rodea. Claro, y yo ahí, Ale, yo agregaría y le pondría de mi cosecha un poquito a esta parte de calidad, pues la constancia, ¿no? O sea, hacerlo, no nada más implica que lo haga, es que una vez en la semana sí de verdad me senté con él y le di muchísima calidad, ¿no? Pues sí, pero lo que ellos necesitan, o lo que todos necesitamos es esta constancia, de que me vivo escuchado por ti, me vivo, ¿no? Dialogando contigo, y como una práctica cotidiana, no nada más así de... Porque de pronto la gente a veces sí te pregunta, ¿como cuántas veces al día, no? ¿Y cuánto tiempo? Uy, no. Es algo constante. Y si de pronto se te va, también se vale como ser compasivo con uno mismo y entenderse. Tenemos la oportunidad de reparar, pero no sé cuántas veces. Claro. Sí, no sé cuántas veces, porque no sé en dónde detecte tu hijo y dónde ponga la atención para convertirse en una figura y que sea una complicación más adelante para ellos. Perfecto. ¿Sí? Entonces, pues si es como un tema para cerrar, digo, hablamos de un montón de cosas, ¿no? O resumir que la presencia es como el primer camino, ¿no? Como el primer paso, y la presencia es mantenerme en este momento, en el momento presente con todos mis sentidos para poderte escuchar, y también si yo quiero comunicarme, revisar con otra persona si esa persona está en condiciones para escucharme. Por supuesto. Si no, no hay manera. Si la persona no me quiere escuchar, no hay manera, aunque yo quiera ser asertiva. ¿Sí? Pero voy a detectar, porque a lo mejor si yo me doy cuenta que estoy utilizando alguno de los jinetes, lo puedo modificar y le puedo decir, dame la oportunidad, quiero comunicarme contigo de manera diferente esta vez. Sé que 10 años me he comunicado de tal manera, pero a partir de hoy quiero hacer algo diferente. Claro. Porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, creo que nos llevamos grandes lecciones, buenas notas, aprendizaje que, insisto, los podemos empezar a poner en práctica desde ahorita, ¿no?
y con las personas con las que estamos, las personas más cercanas, y el día de mañana, como tú lo mencionaste, esto también implica la parte laboral, ¿no? Donde pasamos quizás hasta a veces la mayor parte de nuestro día, ¿no? Estamos ahí y de pronto no vale la pena estar como tan distanciados o estar incómodos en ese lugar de trabajo, ¿no? Porque nos va a ir generando un cúmulo de sensaciones desfavorables que obviamente pues atentan con nuestro rendimiento, con nuestra sensación. Y entonces si paso 8 horas aquí súper estresada y de malas, de pronto decir, ¿cómo voy a llegar a casa entonces? Con esta sensación acá, ¿qué disposición voy a tener para con mi familia? Que eso es lo que hablamos de la parte del origen, que hay situaciones en donde yo me enojo de este lado, no lo digo y entonces voy y lo expreso con quien se deje, ¿no? Y terminamos pues a veces siendo muy duros o terminamos diciendo cosas que no queremos decir a las personas que queremos. Perfecto, muy bien, Ale, pues yo te agradezco muchísimo. María, gracias, buen programa. Gracias, María. Muchas gracias, María. Pues te agradezco muchísimo, Ale, el programa. Gracias a ti. Gracias del día a ti, de Carla. hoy. Tenemos mucha tarea por hacer, muchas cosas porque que tenemos que practicar. Te agradezco muchísimo, Ale, un gusto que estés aquí con nosotros una vez más. Rubén, por ahí también, la verdad me quedé picado y con ganas de más. Excelente invitada. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Yo a Rubén, a Leslie y a más personas por ellos, pues no se preocupen, yo platico terminando el programa con Ale. Te agradezco muchísimo, Ale. No se pierdan el taller que tiene Ale este próximo 25 de noviembre en el Hotel Cristal. Repíteme el nombre del taller, por favor. Vuelve a confiar, creer desde la responsabilidad. Vuelve a confiar, creer desde la responsabilidad, este 25 de noviembre, Hotel Cristal, y comuníquense a www.espaciocontigo.com para que allí puedan ustedes sacar todas sus dudas, todas las preguntas y puedan inscribirse. Yo había leído esto del taller, sé que es cupo limitado. Sí, es cupo limitado. Así es que no lo habíamos mencionado. Sí, es cupo limitado, entonces para que vayan. Son talleres chiquitos de poquitas personas porque son vivenciales y tienen gran impacto justo en el cerebro emocional. Justo en el cerebro emocional. Entonces, para que no se pierdan esta oportunidad de conocer a Ale de manera personal. Este ha sido un programa muy, muy grato, te agradezco, y sabes que Caleidoscopio es tu casa y tienes las puertas abiertas. Gracias, muchas gracias, Carla. Seguro regresaré. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó, que nos vio el día de hoy, que participó. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde aquí en su programa Caleidoscopio.